Continuamos predicando en el libro de los Hechos, el libro de la historia de la iglesia de los primeros tiempos, el libro de la obra del Espíritu Santo en aquella primera etapa, el libro de la historia de los discípulos de Cristo, luchando y creciendo en la nueva era que comenzaba. Y ahí en el libro de los Hechos hemos aprendido cómo ha llegado el Evangelio a los gentiles. Y lo vimos a través de Cornelio y de todos los que estaban allí, porque Cornelio invitó a aquellos que eran amigos, a aquellos que eran familiares. Y cómo Pedro rompió las barreras guiado por Dios a través de una visión, rompió esa barrera que existía, que tenían los hebreos, que tenían los judíos, pensando que la salvación era solo para ellos. Y gracias a Dios por ello, porque así fue que nosotros alcanzamos salvación. Porque la salvación llega a los gentiles, el Espíritu Santo se derrama a todo aquel que cree, aquel que se arrepiente, aquel que decide nacer de nuevo, porque esa es la obra de Dios, eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros practicamos, y por eso decimos que somos hijos de Dios, porque Dios nos dio la oportunidad de ser sus hijos. Dice la Escritura, a los que creen en su nombre de Dios, potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos esa potestad si creemos, ¿verdad? Eso llegó en un momento a toda la humanidad, comenzó allí en esa reunión de Pedro con los gentiles. Ahora, el propósito de todo esto, de que se convirtieran judíos, de que se convirtieran gentiles, de que todos creyeran en Jesucristo como Salvador, era conformar la iglesia del Señor. Ya la iglesia había empezado, comenzó el día de Pentecostés y está funcionando en Jerusalén. Hasta aquí, después de la conversión de Cornelio, sus amigos y familiares, no tenemos noción de que haya una iglesia establecida. Pero cuando eso va a suceder, cuando una iglesia se va a establecer, cuando una iglesia es seria, cuando una iglesia está creciendo, cuando una iglesia de verdad quiere hacer la voluntad de Dios, el enemigo se mete en el medio. Y vienen las divisiones, vienen los problemas. Y así fue. Cuando aquí, después de esta conversión de Pedro, después de la llegada del Evangelio a los gentiles, el derramamiento del Espíritu Santo, Satanás empezó a crear divisiones en la iglesia. Y esas divisiones tienen un solo propósito, que la iglesia no cumpla su misión. A Dios no le importa que la iglesia tenga una orquesta y que todo el mundo esté entretenido y que hayan show y que la gente se tire por piso y que la gente hable en lengua. A Dios no le importa, a Satanás no le importa eso. Satanás eso, y a Dios tampoco. Lo que le importa a Dios es que la iglesia tenga una misión, tenga una visión dada por él. Y a Satanás lo que le importa es destruirla. Porque eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace que el mundo tenga una esperanza. Eso es lo que hace que las cosas cambien. No son los políticos, no son los partidos, no son los presidentes. Es que el mundo tenga una esperanza y que las vidas cambien un alma a la vez. Que la iglesia cumpla su misión. Que la gente conozca que por encima de todo, si las cosas se ponen malas, Dios está en control. Si las cosas se ponen buenas, gloria a Dios. Y nosotros seguimos adelante. Pero lo que vivimos en estos tiempos es la iglesia sin visión. La iglesia perdiendo su misión. La iglesia sin hacer ningún impacto en la sociedad. Hay gente que dice que todo lo que estamos viviendo, sea delincuencia, sea homosexualismo, sea lo que sea, es culpa de la iglesia. Esas cosas van a existir siempre hasta que el Señor venga y ponga todo en orden. Pero el hecho de que estén ellos encima de todo, en primera plana, haciendo lo que quieren y que sea lo que prime en el mundo, es culpa muchas veces de la iglesia. La iglesia no tiene relevancia. La iglesia usted la ve inmensa, miles. Pero para ver eso tiene que ir al internet y buscarlas. Pero esos miles y miles que se congregan hacen una diferencia en el mundo. Yo no digo que todo el mundo no haga diferencia, pero se ponen a pensar ustedes los grandes conciertos de cristianos, las grandes campañas, los grandes movimientos, las iglesias gigantescas. Cuando salen de las cuatro paredes, cumplen la misión
llevan a cabo la visión de la iglesia, no es una realidad, hermanos. La iglesia ha perdido su visión. Y todo comenzó porque Satanás, al ver lo que venía, al ver que la iglesia se estaba formando, dijo, aquí hay que dividir, aquí hay que crear problemas. Y muchas veces, de manera no intencional, pero no teniendo cuidado de esos problemas, es como la iglesia se daña. Y se daña en el sentido de que se daña su visión, su propósito para estar aquí en la tierra. A veces pensamos que la iglesia es el tiempo en que vamos a estar tranquilos. Nos vamos a liberar de todo eso el resto de la semana. Aún de la familia que dejamos allá en la casa, de los enemigos, vamos a estar entre amigos, entre familias, entre gente que cree lo mismo que nosotros y vamos a tener un tiempo especial. Hoy la pasé en la iglesia, qué tiempo más agradable. No, ese no es el propósito de la iglesia. Eso es parte de lo que Dios ofrece a través de la iglesia. Pero ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia está en este mundo para hacer sal. Yo sé que la sal da buen sabor para algunos. Hay gente que no le gusta la sal para nada. Yo sé que la sal conserva, ¿ok? Pero ¿conservar qué? Porque de todas maneras nos vamos a poner viejos y nos vamos a poner feos. No nos conservamos muy bien, que digamos. El propósito fundamental de la sal es dar sed. Crear en el mundo una sed. Un deseo de beber esos ríos de agua viva que deben salir de la iglesia. Una vez invité a un amigo, perdido como mula en ciudad, como dicen en algunos pueblos. No quería saber nada del evangelio, pero logré que fuera a la iglesia. Y se sentó en la iglesia y lo primero que hizo fue quedarse dormido. Eso sí. Y el pastor empezó a predicar sobre ríos de agua viva. Y yo lo miraba a él. Y entonces, a los 10 minutos del pastor introducir el sermón y el tema de los ríos de agua viva, que calman la sed de todo aquel que cree, él se quedó dormido. Cuando salimos, dijo, ¿qué te pareció la iglesia? Dice, muy buena. Oye, pero cuando el pastor empezó a hablar de ríos de agua viva y agua fresca y aguas que quitan la sed, me dieron unas ganas de tomarme una cerveza fría. Y ahí mismo cayó dormido. ¡Qué frustración! ¿Verdad? Pero la visión de la iglesia, la misión de la iglesia es otra. La misión de la iglesia es que un alma a la vez venga a los pies de Cristo y eso es lo que hace la diferencia en el mundo. El mundo se divide en dos, no es hispanos y americanos, no es chinos y coreanos, no, el mundo se divide en aquellos que son de Dios y aquellos que no son de Dios. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios porque han creído y aquellos que no han creído. No hay otra división, nunca Jesucristo estableció otra división. Incluso cuando llegó a una familia, dijo que esa familia se iba a dividir. La esposa y el esposo, la suegra y la nuera, que iba a haber problemas porque uno iba a creer y el otro no iba a creer. De la misma manera iba a ser para todas las naciones. No importa si fuera libre, si era esclavo, no importa si era griego, si era judío, era si creían o no creían en Jesucristo. Y Satanás eso le molesta, porque esa es la misión de la iglesia. Crear un reino, incrementar ese reino. Prepararnos para vivir en ese reino mientras estemos aquí en la tierra, de la manera que se puede vivir el reino de Dios con Cristo en nuestros corazones, y después cuando vayamos al reino eterno con Él. Pero la iglesia ha perdido eso, hermano. La iglesia ha perdido ser la luz. Tú no ves un predicador callejero ya, tú no ves a nadie diciéndole a un político, eso es mentira. Tú no ves, hace poco, un muchacho que está muy involucrado en la política, tiene un movimiento, pero es cristiano. Hizo un documento que se llama Carta a la Iglesia. Y está duro porque pensamos que nosotros no podemos hacer un impacto en elecciones, en la sociedad. No, hermanos, no. Y no importa que seamos hispanos, aunque estemos en Estados Unidos, la iglesia hispana puede hacer diferencia, puede hacer impacto. Porque es la iglesia del Señor. No me diga que lo discriminaron. Nunca venga y me diga eso. Porque si usted es de Cristo, aunque usted venga a este país de la Conchinchina, nadie lo puede discriminar porque usted es el hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Se dan cuenta que es una mentalidad?
Pero esa visión Satanás quiere destruirla desde el principio. Y ahí vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, cómo empiezan los problemas. ¿Qué hizo Pedro? ¡Wow! ¡Qué obra la de Pedro! Llegar y decirle, y quedar impresionado y decir, el Espíritu Santo se derramó sobre los que creyeron. Pero regresa a la iglesia en Jerusalén, donde era el líder. ¿Y qué fue lo que encontró? Satanás obrando, Satanás dividiendo, pero tiene solución. Vayamos por partes, porque quiero explorar con ustedes cómo enfrentar esas divisiones que van a hacer que la visión de la iglesia... hermanos, tenemos que recuperar la visión. Llegar, sentarnos un ratico, oír a Dulce, oír al pastor, después coger... eso no es la visión. Y usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Es un cuerpo. Y usted a lo mejor no es la cara bonita de la iglesia, pero a lo mejor es el ombligo, a lo mejor es el dedo gordo, pero es parte de la iglesia, es un miembro de la iglesia. No se ofenda si es un miembro de los más feos, pero es un miembro de la iglesia. Usted es la iglesia. La iglesia tiene que recuperar la visión. La iglesia tiene que recuperar la visión, en primer lugar, enfrentando las divisiones. En segundo lugar, mis hermanos, defendiendo la iglesia bíblicamente. Y en tercer lugar, celebrando la unidad que podemos y tenemos en Cristo Jesús. Dice así la escritura en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La gente que estaba en Jerusalén, en la primera iglesia bautista de Jerusalén, no sé si era la primera, pero era la primera iglesia, ¿ok? Oyeron de lo que estaba pasando. No fue por el internet, no fue en Facebook, no fue en TikTok, no. Se corrió la voz, porque las cosas buenas, aunque no hayan recursos, aunque no haya la tecnología, no había la tecnología que tenemos hoy, las cosas buenas, porque Dios las dirige así, corría el rumor. Y por supuesto, me imagino que a lo mejor alguna nota mandaría Pedro antes de llegar. Algunos llegaron allí y dijeron, allá con Cornelio, allá lo que pasó fue increíble. Por primera vez, gentiles creyeron. La iglesia de Jerusalén se entera de lo que pasó. Dice que habían oído que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, o sea, se enteran antes de que Pedro llegue. Ahora llega Pedro a Jerusalén. Dice que los que eran de la circuncisión, ¿quiénes eran de la circuncisión? Los judíos. Los otros días estábamos discutiendo en el staff que hay una persona que estamos hablando de bautizo, de unas personas que se van a bautizar, pero que hay una persona que está visitando que tiene preguntas y que quiere saber cómo hacerse judío. Nadie se puede hacer judío. Judío se nace. Pero entonces yo le dije, cuando él vuelva a preguntar, dígale, te vamos a circuncidar en Puebla. Y tú verás cómo se le quita la idea. Inmediatamente. Sí, lo de la circuncisión eran los judíos. Eso era parte de su religión, aunque ellos eran judíos por nacimiento, como lo son hoy también. Lo de la circuncisión, contendían con él. ¿Cómo es posible si Pedro también era judío? ¿Cómo es posible si lo que ha pasado es bueno? ¿Cómo es posible que contiendan con Pedro cuando Pedro viene y dice, caballero, esto es increíble? Los gentiles han creído, el Espíritu Santo se ha derramado. Sin embargo, contendían con él. Dice el versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahí viene la división. Ahí vienen los prejuicios. Ahí vienen las malas intenciones. ¿Por qué lo hice? Porque Dios me mandó. Pastor, ¿y por qué usted hace eso? Pastor, no debiera hacer eso. Pastor, una vez hermanita me dijo, pastor, no le voy a decir la historia completa porque no pastor, no debiera decir esto de las falsas religiones. Pues eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Escritura. Y yo estoy aquí para decirlo. Yo no tengo mensaje. Es lo que dice la Biblia. Dice que Pedro le dijo, eso fue lo que yo vi de Dios. Eso fue lo que Dios me dijo. Pedro comenzó a narrarles por orden lo sucedido. Diciéndole, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión. Ya lo vemos. Fíjense qué interesante. Vemos que sucedió y ahora Pedro lo narra
como certeza de que eso que sucedió es palabra de Dios. Pedro lo narra y le dice, vi un éxtasis, una visión, un vaso como un gran lienzo que descendía, que por los 4 cabos era bajado del cielo y venía hasta mí, en el cual al fijar los ojos consideré y vi cuadrúpedos. Voy rápido porque ya ustedes saben la historia. Es exactamente la historia de lo que Dios le mostró en visión. Antes de ir allí a donde estaba Cornelio. Y una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Todo eso lo analizamos, no hace falta detenerse, aunque vamos a analizar qué es lo que está haciendo Pedro allí, ¿verdad? Y dije, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pedro está narrando exactamente lo que le sucedió. Exactamente lo que Dios le dijo. Y esto fue hecho 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí enseguida vinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. ¿Se acuerdan que todo eso pasó? Pedro está siendo fiel a lo que pasó y lo está narrando. Ese es su argumento. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y estos 6 hermanos también me acompañaron y entramos en casa de un varón. Pedro tiene testigos, en el cual nos contó cómo había visto en su casa al ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Exactamente lo que leímos en el capítulo 10. Y cuando comencé a hablar, dice, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Analizamos lo que era el bautismo al Espíritu Santo, cómo se produjo, eso lo vimos la semana pasada. Y dice el versículo 17, así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. Como les prometí, en primer lugar, vemos allí que Satanás, en cuanto la iglesia empieza a cumplir sus funciones, empieza a tener su misión, vienen las divisiones. Y tristemente muchas veces vienen de adentro. No estoy hablando de las discrepancias, de las preguntas. No estoy hablando de una opinión diferente. Eso por el contrario enriquece. Estoy hablando de problemas que interfieren en la misión de la iglesia. Aquí estamos hablando de que la misión de la iglesia es que llegue a todo el mundo lo que Cristo hizo por la humanidad. Y ha llegado a los gentiles. Y los judíos allá en Jerusalén, no puede ser. No puede ser. Eso es para nosotros nada más. ¿Y cómo es posible? Divisiones en cuanto. Miren, oye, Satanás es muy sutil. Hoy a lo mejor nadie se para y te dice, no, pastor, no, predicar, no. No, eso de predicar a la gente y fajarme con mi familia y hablarle a los vecinos, al amigo, no, pastor, eso, aquí venimos a oír música. Aquí venimos a recrearnos. Nadie te dice eso. Pero eso es lo que está sucediendo. Repito, no se trata de una opinión que tú tengas, una cosa que tú manifiestes porque no tienes un conocimiento bíblico, una dificultad para hacer parte, para congregarte, para leer la Biblia, algo normal. No, se trata de interferir con la misión de la iglesia y lo hacemos de corazón. Decimos, no voy a decir lo que dice el pastor, no voy a discipular, no voy a hablarle a nadie. Nos callamos la boca y estamos estorbando la misión de la iglesia. Venimos y nos sentamos. Aleluya. Y como decía Julio Iglesias, el famoso cantante, la vida sigue igual. No sigue igual, el infierno sigue llenándose. Porque la iglesia no está cumpliendo su misión. La iglesia no está misión. ¿Qué sentido tiene, hermanos míos, venir aquí, sentarse y volver a hablar con alguien que sabemos que si le pasa algo se va para el mismísimo infierno, o usted no sabe lo que es el infierno? Una vez oí decir a un pastor, él nada más se paraba a predicar, ¿no? Como Risita. ¿Saben quién es Risita? El pastor que predica, que una hermana me dijo que eso tampoco se debía decir.
todo es bueno, Dios tiene un plan para tu vida, maravilloso el plan, y Dios te quiere dar, y Dios quiere que tú seas feliz, y Dios quiere que tú seas rico en alguna iglesia, te lo dicen, que tengas mucha plata. Ese pastor era así. Dice que un día tuvo un sueño, y en el sueño su pastor, que se había muerto, lo llevó al infierno, y que vio al infierno lleno de gente. Y que entonces se levantó por la mañana y dijo, tengo que predicar porque el infierno, yo no necesito eso, nadie necesita eso. Aquí dice con claridad lo feo, lo malo y lo constante y permanente que es estarse quemando en el lago de fuego eternamente. Eso es lo que usted quiere para la gente. Pues esa es la visión de la gente, de Dios, que la gente no vaya allí. Que la gente no vaya allí. No, pero eso no puede ser, le dijeron los judíos a Pedro, eso no puede ser. Eso no puede ser, porque eso es para nosotros nada más. Los gentiles que se pudran en el infierno. Nosotros no lo hacemos así. Pero en nuestro fuero interno, cuando no tenemos el amor para las almas perdidas. ¿Recuerdan ustedes cuando llegamos al libro de Apocalipsis, el mensaje a las iglesias? Como le decía, perdiste el primer amor. O sea, el fuego por decirle a la gente, hay esperanza, hay salvación. La muerte viene. Lo único que está seguro en este mundo son los taxis y la muerte. Eso no falla. Estamos en época de taxi, por eso les traigo. Eso no falla. El área red no va a dejar de cobrar taxi y cada vez van a ser más altos por lo que veo. Y la muerte también va a fallar, no va a fallar. Anoche saqué las estadísticas. De cada 100 que nacen, 100 se mueren. No ha cambiado. Y cada vez que la chequeo lo mismo, no cambia. Entonces, hay que hablarle a la gente de esperanza. Esa es la misión de la iglesia. Hay que recuperar la visión, enfrentando las divisiones. ¿Qué hizo Pedro? Se enfrentó, dice los versículos 1 al 3. Y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él. Esa es la división. Entonces, ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a narrarle por orden lo sucedido. ¿Sabe lo que usted tiene que decirle a la gente? Narrarle lo sucedido. Aquí está lo sucedido. Primero vimos cómo le sucedió a Pedro y primero vemos a Pedro ahora y después vemos a Pedro contando lo sucedido. ¿Sabe lo que sucedió? Hermanos, Dios creó el mundo en 6 días. Sucedió. El mundo se apartó de Dios. Dios decidió darle una oportunidad al mundo y venir, hacerse hombre y vivir entre nosotros y morir de esa manera. Sucedió. Hay que contarle a la gente lo sucedido. No podemos callar, dice, pero ¿cómo vamos a callar lo que hemos visto? Hay que contarle a la gente lo sucedido. No importa cómo usted se lo diga. Yo le decía, ayer un pastor me hablaba, yo no sé si me había hablado del pastor Adrian Rogers, el pastor con el Señor. Pero yo envidiaba, no se lo diga a nadie, yo envidiaba la voz de ese hombre, porque yo tengo la voz más desagradable que puede tener un pastor. Yo quisiera que mi voz saliera agradable. Pero eso no me va a impedir predicar el evangelio. No importa lo que la gente diga. Yo veo los videos, yo mismo me cojo pánico. Yo mismo me digo, ay Dios mío, ¿qué? Pero a eso Dios me llamó. Y me llamó con esta voz, como Moisés le dijo, yo soy Gago, o lo que era, no sabemos exactamente el programa que tenía Moisés, Dislalia, o lo que sea. Y Dios le dijo, no te preocupes. Mi voz es desagradable, pero hermanos, me preocupo por la gente que se va de este mundo al infierno. No porque la gente sea perfecta, yo no puedo hacer que nadie sea perfecto, y nadie va a ser perfecto. Porque la gente asegure su salvación. Satanás va a dividir para que eso no se cumpla. Sutilmente. Tú vas, tú diezmas, tú das tu dinerito, y tú, eso es hablarle a la gente de Cristo. No hace falta. No hace falta.
Pedro entonces comenzó a narrarle por orden lo sucedido. Usted no puede narrar lo que sucedió en su vida. Usted no puede narrar lo que usted ha visto que ha hecho Dios en la vida de los demás. Usted no puede narrar lo que dice la Biblia. Pedro ahora lo narra exactamente como Dios se lo dio y usted lo ha recibido exactamente como es de parte de Dios. Palabra fiel, dice la Escritura. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. En la iglesia hay divisiones, no todos somos iguales. Pero hay divisiones que dañan la visión de la iglesia y hay divisiones que se van a subsanar porque somos imperfectos. Pastor, no vengo más a la iglesia, decía una señora, porque me encontré en la iglesia perfecta. Le dije, hermanita, no entre. Si la iglesia es perfecta, usted entra y la va a echar a perder. La iglesia es de imperfectos. Pero tampoco es el hospital donde venimos porque estamos dolidos, porque la abuela está enferma, porque nos van a operar. Porque... No. Es el hospital espiritual. Pero hay que recuperarse. No es estar espiritualmente muerto por siempre. Dice ahí en la primera carta a los Corintios, es necesario que también entre vosotros haya herejías. Ajá. Porque la iglesia, dice el Señor, que tiene que darse cuenta de quiénes son los que están estorbando la misión de la iglesia. Esta división aquí le dio pie a Pedro para decir, wow. Ustedes están equivocados. ¿Quién era Pedro? ¿Y quién eres tú si tú traicionaste al Señor? No, Pedro ahora es el pastor. A mí cualquiera me puede decir, ¿quién es? Si usted era un falsante, usted era un inmoral cuando usted no era cristiano ni era pastor. Oh, pero ahora soy pastor. Dios me redimió y me llamó. ¿Quién lo va a impedir? Nadie lo va a impedir, porque el que me llamó fue Dios, ¿verdad? Pero ese mismo Pedro se mira para atrás y dice, wow, déjenme contarle que ustedes no tienen idea de lo que pasó. Y empieza a contarle lo que pasó. Dice ahí en 1 Corintios, en Romanos 10, versículos 2 y 13, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces Pedro le va a demostrar a ellos con su experiencia, con todo lo que vivió, con lo que vivió y escribió, porque es palabra de Dios, que el evangelio es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Ahora, cuando Pedro narra esto otra vez, Pedro lo hace para defender la misión de la iglesia. Si queremos recuperar la misión de la iglesia, hay que hacerlo con la Biblia, a través de la Biblia y cumpliendo lo que dice la Biblia. No hay nada que inventar bajo el sol. Los programas, lo que quieran hacer, tiene que ser todo para que la iglesia cumpla su misión. ¿Ok? Fíjense, cuando Pedro le habla a ellos para defender bíblicamente lo que está pasando, Pedro, en primer lugar, le habla de las visiones de Dios. Los versículos los versículos del 5 al 11, le habla de las visiones de Dios. La visión que tuvo. Ahora, si Pedro tuvo la visión, y la visión está en la palabra de Dios, ¿necesito yo visión? No, esta es mi visión. Yo no necesito sueños. Yo no necesito manifestaciones sobrenaturales. Ya está en la palabra de Dios. Y Él la preservó para que llegara hasta nosotros. Ya está aquí. La visión se la dio a aquellos que estaban escribiendo. Y yo no estoy hablando de que Dios le guíe a usted, Dios le muestre algo. Yo estoy hablando de visión espiritual, visión que tenga que ver con el reino de Dios, que tenga que ver con la eternidad. Ya la profecía está cerrada. Nosotros lo que hacemos cuando profetizamos es repetir lo que dijeron los profetas que escribieron aquí. Y de hecho estamos profetizando. No, pastor, porque usted dice que ya no hay profeta. No, hay profeta. ¿Quiere que te profetice? Si no te arrepientes, vas para el infierno. Profecía que no va a fallar. Es una profecía lo que va a pasar, ¿no? ¿Por qué yo lo creo? Porque lo dieron los profetas. Porque está en la escritura. Tan sencillo como eso.
Ahora, Pedro se enfrenta a las divisiones y lo hace con la Biblia. Su Biblia fue lo que Dios le dijo. Y lo que Dios le dijo a Pablo es mi Biblia. Yo no necesito que me pase a mí. Pero miren ustedes tres aspectos. Las visiones de Dios. En los versículos del 12 al 15, que empieza ahí en el 12 cuando dice, y el Espíritu me dijo, o sea, el testimonio del Espíritu, apoyando lo que había visto. Y después en el versículo 16, dice, entonces me acordé de la palabra del Señor, el testimonio de la palabra. Dios le habló, el Espíritu lo confirmó y Pedro sabía que eso estaba escrito. ¿Ok? Pedro sabía que se derramaría el Espíritu Santo sobre toda criatura. Eso no era para ellos nada más. O sea, las visiones de Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así se pelea contra las divisiones de Satanás. Así se pelea. Para cada problema que surge en la iglesia, nosotros tenemos algún problema. Algo nos enseña la Escritura de cuando la iglesia empezó, que pasó allí. Tenemos que el Espíritu Santo nos guía a entender la palabra y darle solución. Tenemos que el Espíritu, la palabra de Dios, la tenemos con nosotros completa. Todo lo que necesitamos para resolver los problemas que acaban con la visión de la iglesia. No con tu problema personal, ni con tu problema académico, ni con tu problema financiero. No, con el plan de Dios para el mundo. No, tú no eres el centro del mundo. Es Dios. Es Dios. Todo pasará, mas su palabra no pasará. ¿Ok? Y Pedro entonces repite toda la historia, pero hablando de la visión, hablando del Espíritu y hablando de la palabra de Dios. Dice el versículo 16, entonces me acordé de la palabra del Señor. Bueno, esa palabra que Pedro menciona es la palabra que usted tiene en su Biblia, sino una de esas versiones que quitan y ponen al versículo y que no son palabra de Dios. Solo yo estaba hablando con un pastor americano y le estoy preguntándole, o intenciona a ver si habría una iglesia hispana por allá donde él está. Y le digo, ¿qué Biblia tú usas? Dice, la nueva versión internacional, NIV en inglés. Y cuando él se dio cuenta que yo lo miré así, no sabía qué iba a decirle. Yo no pensé, yo no puedo pensar que un hombre, un pastor serio, yo no puedo pensar que una persona que diga que Dios lo llamó, use una versión de la Biblia que diga lo que Dios nunca dijo. ¡Qué atrevimiento! Esa versión dice cosas que Dios nunca dijo. Pero cualquier Biblia es buena. Entonces cuando él se dio cuenta me dijo, bueno, es que cuando yo llegué, esa era la que estaba en el púlpito. Una vez alguien me dijo, yo voy a una iglesia que está cerca por acá. Y una orquesta tiene grande y una música. Y de verdad que yo allí me siento, ok. Y el predicador predica, que eso es lo más grande que hay. Digo, le ven acá, ¿cuál es la Biblia que usa tu pastor? No, primero no sabía. ¿Cómo tú no vas a saber la Biblia que usa tu pastor? O es que todas las Biblias son iguales. O es que Dios dijo 4 cosas, o 5 cosas. Dios dijo una sola cosa y la preservó. Solo queremos la preservación de las Escrituras. ¿Qué Biblia usa tu pastor? No sé. Yo fui, yo lo sabía. Y le dije, mira, tu pastor usa, mira este video que ponen en el internet del servicio de la iglesia. Tu pastor usa la NIV. O sí, pero él predica más bien. Pero no está predicando la palabra de Dios. No, pero esa es mi iglesia. Ok. Está bien. 6 meses más tarde, se reúnen los diáconos, se reúne la denominación y le dicen a aquel afamado pastor que se vaya porque lo que está diciendo no es lo que dice la Biblia.
Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Con lo que dices tú que Dios te dijo que predicara. Mucho cuidado con el griego, mucho cuidado con el hebreo, mucho cuidado con lo que Dios dijo. Dios nos dijo 4 cosas. Palabras quitadas, palabras agregadas, palabras, porciones escriturales totalmente borradas. Que si Jesucristo, María y José fueron al templo para ser purificados. Eso es una falta de respeto a Cristo. Cristo no tenía que purificarse de nada. Porque la Biblia en original dice, María fue a purificarse al templo. Porque era ley judía. La gente cualquier cosa buena. Y la iglesia pierde la misión. Si una gente es un poquito entendida y tú le hablas de Cristo, el Salvador, el Cristo que murió, el Dios de todo poder, cuando tú le dices que fue a purificarse, tú dices, ese era pecador igual que yo, tuvo que ir a purificarse al templo. ¡No! Mucho cuidado con lo que se dice. La palabra de Dios es la mejor defensa que tenemos para todas las cosas. En la palabra de Dios están las visiones de Dios, los hombres que le quiso dar visión. En la palabra de Dios está el testimonio del Espíritu de Dios. En la palabra de Dios, ella misma, como usa Pedro, dice, lo que está escrito, ¿qué era lo que estaba escrito? Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu de Dios. ¿Quién eran vosotros? Todo el mundo. Y efectivamente lo había prometido en el Antiguo Testamento y lo cumplió. El Espíritu vino y se derramó sobre todo el mundo. En mi Biblia esas palabras están en rojo porque fueron promesas de Cristo mismo. Dice Pedro, así que si Dios le dio el mismo don, también como nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Fíjense ustedes, la iglesia no está totalmente involucrada en la misión y ya empiezan las divisiones. Para que la iglesia desista. Es más, Pedro mismo quiso un día que Cristo desistiera de su misión. Le dijo, Señor, no vayas a la cruz. No, que eso no te pase a ti. Y si usted va a esa porción en Mateo, en los versículos anteriores, Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿quién soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, has dicho la verdad. Sobre esa piedra edificaré mi iglesia. 2 versículos más tarde le dice, Señor, pero no dejes que eso te pase. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Porque que Cristo no vaya a la iglesia es obra de Satanás. Que la iglesia no cumpla lo que decir y hablar de lo que Cristo hizo en la cruz es obra de Satanás. Si Satanás lo tiene usted en la iglesia muy contento porque el pastor es simpático, el pastor, yo entiendo eso, el pastor es bien parecido, también lo entiendo, pero la música, si eso es lo que lo mantiene usted en la iglesia, a usted no le importa que el mundo se vaya para el infierno, Satanás está trabajando con usted. Satanás está trabajando con usted y está teniendo bastante victoria. Dice en la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 al 5. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a la fábula. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que quiere Satanás. Que la gente oiga cosas lindas, comezón de oír, nada de evangelizar, nada de ir y predicar, que la gente oiga cosas lindas. Eso es lo que estamos viviendo. Iglesias súper llenas, lindas, con una música y una tremenda orquesta y ya eso es el domingo. Yo no digo que hay iglesias que tengan un tremendo programa evangelístico, hay muchas que lo hacen, pero la visión se está perdiendo. Si no, el mundo no estuviera como está, hermano. Si no, el mundo no estuviera como está. Lo vemos las iglesias, no sé quién, no tengo ningún testigo, pero yo sé que vemos la iglesia llena de personas mayores. Pero esos son los mismos abuelos, los mismos bisabuelos,
a veces los mismos padres de los que están allá afuera haciendo cosas que jamás soñamos que iban a hacer. Robar en las tiendas. ¿Ustedes creen que eso era permitido por un joven? Fumar marihuana en una esquina. Spring break, agárrense. El spring break, eso es lo que viene. En Spring break, cuando estábamos de pastor allá en Cayo Hueso, el spring break era del puente de las 7 millas para allá, no hay Dios. Ese era el lema de ellos. Pasar el puente de las 7 millas y llegar a los últimos 3 callos, porque allá no hay Dios. Spring break era lo último allá, lo último allá. Porque las nuevas generaciones están haciendo lo que están haciendo porque las viejas generaciones no los evangelizaron. Yo nací en un lugar cristiano. Mis padres eran cristianos, mi abuela era cristiana, pero evangelizaron a los jóvenes. ¿Ustedes se creen que si hubiera habido una labor evangelística, hoy fuera tan normal robar? Hoy fuera tan normal para un muchacho, una muchacha de 16 años decir que es hembra cuando es varón. Hoy fuera tan normal casarse con el sexo del mismo sexo. Hoy fuera tan normal eso. No, ha sido culpa de la iglesia. No le echen la culpa a los gobiernos ni a la sociedad. Es la iglesia. Esa es la realidad. Los pastores, todos nos siguen el ejemplo de lo que le dijo Pablo a Timoteo. No, los pastores no redarguyen, no. El pastor tiene un miedo que decir algo del teléfono no va a hacer que 3 jóvenes de la congregación le tiren el teléfono por la cabeza. No, el teléfono no, porque el muchacho, si tiene el teléfono, se rompe el teléfono. Se mueren. Cuidado con las leyes. Aún la gente que está en los gobiernos en eminencia haciendo leyes. Los otros días, a mí me gusta tenerlos informados. A veces yo no quisiera recibir información porque de verdad que es demasiado, es atormentante. Es increíble llegar a un punto que aún a tu propio hijo, si lo llamas por el pronombre equivocado, te buscas un problema. Pero llega a un lugar y le dice a un adefesio de eso disfrazado de mujer, Sir, te busca un problema. Son of men. Y así, cosas increíbles. Porque ha fallado, se lo digo, es la iglesia. Es la iglesia. No le echen la culpa a los políticos. Los otros días pasaron en la Florida, el Congreso de la Florida y la Cámara de la Florida pasaron una ley de que los menores de edad no podían no tenían derecho a tener cuenta con las redes sociales. El gobernador la vetó. Y si el gobernador la veta, ya no es ley. El gobernador la vetó. Pero entonces hay 2 preguntas. Por una parte, el gobernador dijo que no, porque eso era responsabilidad de los padres. Y es verdad. Pero el gobierno es el que le dice a los jóvenes, no pueden manejar hasta los 16 años. El gobierno es el que le dice a los jóvenes, no puedes comprar alcohol hasta los 18. El gobierno es el que le dice a los jóvenes, ¿y tú contratas con los padres? Para eso, no puedes ir al ejército hasta que no tenga determinada edad. O sea, hay leyes con las que no estoy de acuerdo tampoco. No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el gobernador de que es responsabilidad de los padres. Pero entonces en el Congreso de los Estados Unidos hacen una presentación y allá se aparecen los padres con la foto de los niños. Están haciendo un debate con la gente que están al frente de TikTok, de Facebook y de otras redes sociales por el daño que están haciendo. Están acabando con los muchachos, hermano. Pero entonces, padres con que el hijo se suicidó por las redes sociales. El otro que el hijo se perdió y se murió por las redes sociales, con la foto. ¿Y dónde estaban los padres? Esos padres que tienen la foto, ¿por qué permitieron eso? Ellos fueron los que compraron el teléfono. Ellos fueron, es verdad lo que dice el gobernador, es responsabilidad de los padres. Aún los cristianos permiten todo eso, pero cuando viene el bacatazo, van a exigirle a las redes sociales. Es verdad que eso afecta la capacidad, la libertad. Las redes sociales pueden hacer lo que quieran,
Pero mis hijos hacen lo que yo les digo. Hermano, es serio. El teléfono es serio. Bien serio. Te están poniendo en las manos de sus hijos 300 veces más tecnología de la que tenía un cosmonauta de la NASA cuando fueron a la Luna. El mundo entero los está viendo y ellos están viendo al mundo entero. Y usted no se va a dar cuenta. Pero después entonces queremos exigirle a las redes sociales. No es responsabilidad de los padres. Lo mismo sucede con la evangelización. Lo mismo sucede con la revelación. Ahora, si hacemos lo correcto, si hay unidad en la iglesia, si la iglesia evangeliza, a mí me parte el corazón cada vez que voy, y se lo digo sinceramente, yo amo a mis hermanos, yo sé que mis hermanos aman al Señor, pero cuando hablo con un pastor y me dice que tienen visitaciones, que van el sábado a tocar puertas, cuando veo que la gente cuando hay una invitación, vienen a los pies de Cristo, cuando la gente trae gente, iglesias que te cuentan eso, y tú dices, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Que eso no pasa en mi iglesia. Cuando las cosas suceden así, hay que darle gracias a Dios, hay que gozarse, hay que regocijarse en la unidad de la iglesia. Porque la unidad de la iglesia es lo que trae eso. Pero la unidad no alrededor de la hoguera, ni alrededor de la comida, ni alrededor de la música. La unidad alrededor de la obra y misión de la iglesia. Dice en el versículo 17, y terminamos, en el 18, entonces oídas estas cosas, callaron. Porque cuando defendemos la misión de la iglesia, como la defendió Pedro, la gente se tiene que meter la lengua dentro de la boca. No, ¿qué pensaban que iba a decir? No. La gente se tiene que callar. Dice que callaron. Pero callaron porque ellos tenían el Espíritu Santo también. Y se alegraron de que nadie dijo, hay que matarlo por lo que está diciendo. Dijeron, wow, si Pedro lo dijo, si Pedro usó la Biblia, si Pedro mencionó las visiones, si Pedro dijo que el Espíritu Santo, si fueron con el testigo, si lo dice la Biblia, callaron. Porque los que son de Dios, cuando Dios les muestra la verdad en su palabra, callan. Dice, entonces callaron, glorificaron a Dios, diciendo de manera que también los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. ¿Cuál es tu situación? ¿Tú piensas que hay alguien que tú conoces que Dios no lo va a perdonar? ¿No le ha dado arrepentimiento? Han oído el refrán popular en nuestros pueblos, a ese no lo salva ni el médico chino. Pero Dios sí lo salva. El problema es que tú quieras que se salve, que tú le des la medicina. Ese es el problema. Sobran las visiones, sobran los textos bíblicos, sobran lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que hay gente que se va a oponer, pero hay que decírselo. Ahora, que no sea usted que dice ser del Señor quien se oponga a que la gente se salve. No podemos ser los hijos de Dios los que digamos, no, ese no, aquel sí, yo no me voy a buscar problemas, yo no voy a hablar. No, hermano, eso es el amor. Ese es el amor verdadero. Que la gente se salve. ¿Cuál es tu condición? ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo? ¿Pensaste que aquí todo era...? No. Satanás va a dividir porque la iglesia tiene una misión. Yo no los voy a engañar. Ay, pastor, mire, yo no vengo más. Yo no sabía que esa era la opinión, la misión de la iglesia. Yo pensé que era allí, compartir, conocer gente, cantar. No, yo no los voy a engañar. Si Dios te salvó a ti, Dios quiere salvar a otros a través de ti. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar
y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón, hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.